Mi nombre es Belén y soy parte del equipo Los Vengadores de la Inclusión. Mi equipo está conformado por Grecia Pagaza, estudiante de la licenciatura en Educación, Diego Chávez, estudiante de la licenciatura en Pedagogía, y su servidora, estudiante de la licenciatura en Pedagogía por parte de la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, la UNIDEP. Nuestro proyecto está orientado a abarcar diversas barreras que se le presentan a las personas con discapacidad al momento de incursionar en el ámbito laboral. Dichas barreras son importantes conocerlas para así darle solución y así poder abarcar al mismo tiempo aspectos que ayudarán y beneficiarán tanto a las empresas como a las personas con discapacidad para poder tomar un papel dentro de ellas y así aportar benéficamente. Nuestro proyecto está orientado a abordar diversas barreras que se le presentan a las personas con discapacidad en el ámbito laboral. ¿Esto con qué finalidad? La finalidad de nuestro proyecto es dar una solución a esta problemática para así poder beneficiar tanto a las empresas como a las personas con discapacidad y así obtener un beneficio para ambos. Para esto abordaremos barreras tanto sociales que hacen difícil la tarea de la persona con discapacidad dentro de la empresa, así como sus derechos dentro de la misma y aspectos importantes a considerar para poder ampliar la oferta laboral y así beneficiar a un público más amplio. A su vez, este proyecto traerá como otro beneficio la inclusión. Como primer punto, es importante definir el concepto de discapacidad. La discapacidad implica una condición que limita al sujeto que realice diversas actividades que pueden ser incluso de su vida cotidiana. Con el paso del tiempo, esta población ha buscado distintas alternativas o soluciones para poder llevar una vida cotidiana adecuada y así tomar, de cierta forma, su lugar en la sociedad. Nuestra solución se basa en una investigación exhaustiva acompañada de una reflexión sobre la importancia o papel que desempeñan las personas con discapacidad dentro del ámbito laboral, así tomando en cuenta sus derechos, el ejercicio y respeto de los mismos, para así obtener un beneficio para ellos. Con base a esto, hemos realizado un análisis de diversos artículos que sustenten los derechos de las personas y así poder lograr su integración en el ámbito laboral. Dichos artículos pertenecen a la Ley de la Inclusión, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y muchas más. Otro punto importante de este proyecto es hacer énfasis en las competencias que tienen las personas con discapacidad para así poder desempeñar un papel dentro de una organización. Esto tomando en cuenta los artículos 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde el artículo número 5 nos dice que todo individuo tiene derecho a dedicarse a la profesión, industria o comercio de su preferencia, siempre y cuando sea lícito. Sin embargo, el artículo 123 nos habla del derecho a un trabajo digno. No obstante, podemos encontrar la Ley de la Inclusión, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación e incluso ciertas leyes adicionales que nos pueden ayudar a evitar la discriminación de esta población, así como a conocer sus derechos, el pleno ejercicio y el respeto de los mismos. Otro aspecto importante a considerar es el respeto, el ejercicio y sanción en el caso de que se violen los derechos. Para esto, la institución encargada es la CNDH, es decir, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual tiene como función hacer valer los derechos, que se respeten y además se sancione a quien viole sus derechos. Otro punto importante a resaltar es que los derechos son inherentes. Cuando hablamos de que es inherente, quiere decir que es esencial y no se le puede separar a un ser de estos. Además, están interrelacionados, que quiere decir que tienen una correspondencia recíproca. Y, por lo tanto, la CNDH está encargada de proteger y promoverlos. Un dato curioso de esto es que la CNDH se funda en 1990. Los derechos se definen como un conjunto de prerrogativas que se sustentan en la dignidad humana y son sumamente indispensables para nuestro desarrollo integral. Además, los derechos son indivisibles,
y van sin distinción de alguna nacionalidad, lugar de residencia, sexo, color, religión, lengua o cualquier condición. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad. Es importante promover sus derechos y además hacer conciencia sobre la situación en toda la sociedad, implicando sus ámbitos. Retomando el concepto de discapacidad, que vemos que es una serie de factores o deficiencias que le dificultan al individuo realizar una serie de actividades, por lo que surge el concepto de inclusión, que se define como aquello que garantiza el acceso, la participación y asimismo el aprendizaje de estas personas. La discapacidad puede presentarse tanto en los niños como en las personas adultas, pero se presenta de diversas maneras y además recibe diversos nombres dependiendo del sentido o la parte del organismo a la que presenta alguna alteración. Hablando de una manera general, en cuanto a los tipos de discapacidad, podemos encontrar la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad motriz y la discapacidad intelectual, así como las otras discapacidades, que son aquellas ocasionadas por alteraciones genéticas, problemas neurológicos o algunas otras causas. Para entender de una manera mejor nuestro tema, les presentaremos a continuación dos videos importantes de un noticiero. Este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para promover sus derechos y hacer conciencia sobre la situación en todos los ámbitos de la sociedad. Es una barrera física e incluso también como de carácter o de empatía del mismo paciente para realizar una actividad de autocuidado, llámese bañarse, llámese comer, llámese trasladarse, y que le impide integrarse a una sociedad. De acuerdo con cifras del CONAPRED, en México existen 7.1 millones de personas con algún tipo de discapacidad. En el país, 24.5% de la población está de acuerdo con el prejuicio de que las personas con discapacidad son de poca ayuda. No solamente es discapacidad física, sino también comprende otras áreas de tipo médico y pues también de tipo multidisciplinario, como son sensoriales, la agudeza visual disminuida o nula, la discapacidad auditiva, la discapacidad del lenguaje, que también es sumamente importante, y la discapacidad intelectual. Aunque los expertos señalan que se ha avanzado en los últimos años, reconocen que aún queda mucho por trabajar para completar su inclusión en la sociedad. Hay muchos rubros que tenemos que entender y considero yo que es un año muy interesante de análisis, porque todos hemos estado ahorita confinados y hemos padecido o hemos sentido que podemos estar en algún momento con alguna discapacidad. Alexis Balbuena, Azteca Noticias. Es el caso de Roxana. Ella vive con discapacidad desde hace 10 años. Un accidente laboral le cambió la vida. Desde ese momento se ha dedicado a luchar por la integración social y laboral de las personas que viven con discapacidad, sin importar de qué tipo sea. Por eso Roxana es nuestra rifada del día y aquí le rendimos un homenaje. Mi vida es mucho más rica hoy en experiencias que antes de mi discapacidad. Mi nombre es Roxana Pacheco Martínez, soy una persona con discapacidad desde hace 10 años debido a un accidente de trabajo que me dejó parapléjica. Entonces empecé trabajando un proyecto, tratamos de que cada persona encuentre su propio camino y su propia vocación. Porque una persona con discapacidad motriz severa, por ejemplo, o que tiene dificultades para comunicarse, para moverse, o que está conectado a un respirador, o que tiene escaras, ¿no? Esa persona en esas condiciones aún merece trabajar y tener una vida digna. Nos vinculamos con empresas para que las empresas se transformen y sean capaces de recibir a personas con discapacidad y aprovechar todo su potencial. Entonces patrocinamos esos esfuerzos, ayudamos a que las personas cuenten con los recursos que necesitan para profesionalizarse y volverse expertos en el tema que ellos escojan. Mi trabajo está en trabajar primero conmigo misma, con la gente cercana, empoderarlas para que otras personas vean que sí se pueden hacer las cosas y que quieran vivir mejor, ¿no? Ayudar a mis semejantes es ayudarme a mí misma. Interesante, ¿no? Como podemos ver, las personas con discapacidad también desempeñan un papel importante en nuestra sociedad y, claro, también en el ámbito laboral. Incluir a una persona con discapacidad dentro del entorno laboral
puede generar un cambio en el mismo. Para poder incluir a una persona con discapacidad a este entorno, es necesario involucrarlo en las sesiones de trabajo, brindarle el apoyo de otras personas, así como tomarlo en cuenta en las decisiones importantes y acciones que se lleven a cabo en la empresa. Todo esto trae una evolución para la persona y para la organización. La empresa puede brindar una capacitación para sus colaboradores, para que ellos sepan cómo tratarlo y cómo integrarlo, así como lograr su adaptación a la misma. Todo esto trabajando bajo el valor de la igualdad. La apertura laboral, además, es una forma de apoyo tanto económico como social, pero lo más importante es un apoyo emocional, ya que ellos se sienten motivados al momento de que los toman en cuenta. Como podemos ver, incluir a una persona en la empresa, en una organización o en un negocio puede traer amplios beneficios tanto para la organización como para ellos. La inclusión es algo importante que debemos tener en cuenta y llevar a cabo. Por otro lado, podemos retomar la justicia social y, además, la apertura del trabajo decente a las personas con discapacidad. Es importante darle un doble enfoque a la inclusión para así poder referir distintos programas o iniciativas para las personas con discapacidad que van destinadas a superar estas desventajas o barreras que se le presentan. Así garantizando su inclusión en los servicios y actividades generales. Por otro lado, contribuyendo a su formación profesional. Incluir a las personas con discapacidad al ámbito laboral, como vimos, es muy benéfico. Ahora ya sabemos por qué es importante tomarlos en cuenta y los beneficios que brinda la empresa como los que ellos pueden brindar a nosotros, el papel que tienen y su importancia. Por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias y hasta luego.